Bueno, buenas tardes a todos acá en Argentina, son las 2:30 de la tarde y estamos muy contentos de dar inicio a esta primer clase abierta del posgrado de Urbanismo Metropolitano, que es un posgrado que se dicta en la Universidad de Buenos Aires por tercer año consecutivo, que tiene como fin preparar a lo que nosotros llamamos metropolitanistas, un grupo de expertos de distintas procedencias temáticas, tal como el panel que nos va a acompañar hoy, pero que se preocupan por el desarrollo de la ciudad compleja, la ciudad metropolitana, ciudad que parte de la dificultad de poder poner de acuerdo distintos intereses en un territorio vasto y que requiere de la coordinación y la cooperación entre las partes para poder hacer frente a los grandes desafíos contemporáneos. Y estamos en épocas de desafíos particulares. Hoy nos convoca hablar un poco de la coyuntura actual, pero también del futuro, porque entendemos que estamos en un momento de cambios radicales, seguramente por el contexto, por la pandemia que nos ha hecho confinarnos, pero ya veníamos en tiempos de cambios vinculados a todo el impacto del cambio climático, a las discusiones que se venían teniendo, a la digitalización que nos proponía de alguna manera una posibilidad de vivir la vida de una forma distinta, y yo creo que seguramente esto ha acelerado los tiempos, y por eso nos vamos a preguntar si es que estamos viviendo en un nuevo escenario, si estamos viendo el comienzo de algo diferente, y también nos vamos a preguntar qué va a pasar respecto de nuestra forma de vida y de cómo organizar nuestras ciudades alrededor de eso. Contamos hoy con invitados de lujo que queremos compartir con ustedes. En un lugar tenemos a Carlos Moreno, que es un investigador de renombre internacional, que no viene de la arquitectura, como esta facultad, sino que viene de otras disciplinas. Ahora nos contarás mejor, de la matemática, de la informática, de los sistemas complejos, que es profesor asociado en la Universidad Sorbonne en Francia y también es cofundador y director científico de la cátedra ETI, que es Emprendimiento, Territorio e Innovación, y todos lo conocemos mucho porque ha estado trabajando estos modelos, estas propuestas del cronourbanismo y también del territorio, vinculado a cómo se van a transformar la ciudad de los cuartos de hora o el territorio de los 30 minutos. También tenemos a Elkin Velázquez, que es director regional para América Latina y el Caribe de ONU Habitat, que ha dirigido importantes programas mundiales en ONU Habitat y es también un poco el responsable de las políticas urbanas nacionales, que tanto eco han tenido en distintas partes del mundo luego del lanzamiento de la nueva agenda urbana allí en Quito, en Habitat 3. La verdad que es un placer contar con ellos dos. Y estamos también a la espera de Saskia Sassen, que está ahí a punto de sumarse, estaba con muchas complicaciones hoy, nos escribió hasta hace un ratito, así que vamos a ver si puede aterrizar en esta pista virtual del posgrado de urbanismo metropolitano en los próximos minutos. Ojalá que así pueda ocurrir, así que estaremos esperándola. La dinámica de la participación de hoy lo que busca es romper un poco la estructura de invitado, presentación, sino hacer una ronda de preguntas. Pensamos que estos espacios tienen que servir para, más que buscar respuestas, que yo creo que no todos las tienen, sino aprender a hacer las preguntas indicadas. Y para eso lo que creemos es que vamos a estar recorriendo con un juego que hemos llamado así, la ronda metropolitana, donde vamos a ir abriendo una pregunta a otro y de alguna manera ir generando un hilo de reflexión constante, que seguramente en ustedes que van a estar escuchando la presentación les va a disparar otras preguntas al mismo tiempo. Así que un poco es eso, no nos vamos a ir con certezas, pero nos vamos a tratar de llevar unas cuantas preguntas a casa. Entonces, vamos a intentar que estas preguntas, las respuestas lleven unos 3 minutos y a su mismo tiempo disparen una nueva pregunta al próximo participante. Yo tengo entonces una primera pregunta que me vengo haciendo en relación a lo que venimos leyendo y escuchando
que tiene que ver con, ¿estamos viviendo realmente un nuevo paradigma? O sea, ¿estamos en una situación de cambio trascendental, como así fue la caída del muro de Berlín, por ejemplo, que podemos relacionarnos con un antes y un después de ese momento en la forma de organización internacional? Seguramente esta idea de Saskia, de la ciudad global, todos hemos leído su libro en algún momento, nos llevó a pensar una nueva forma de organización de las grandes ciudades alrededor de los flujos financieros y de las telecomunicaciones. Hoy, esta situación nos lleva a un cambio de paradigma nuevo, estamos en una situación distinta. Me parece que da lugar a pensar, pero asociarlo también a las oportunidades. ¿Qué oportunidades dispara este cambio de paradigma si lo hay? Yo lo que les propongo es ver si podemos empezar a compartir algunas ideas con nuestros invitados de hoy, y en la medida que se sume Saskia, si es que llega, la sumaremos también a esta conversación. Por lo tanto, Elkin, ¿te parece que podemos discutir un poco de este tema? ¿Qué opinas? ¿Hay alguna posibilidad de que estemos viviendo un paradigma nuevo? Gabriel, mil gracias por la invitación. Me encanta compartir este espacio con los invitados de lujo que tú has traído y también, por supuesto, con todos los participantes y las participantes. Eh, Tu pregunta puede tener una respuesta y una salida simple. ¿Hay un cambio? Sí, lo estamos viviendo. ¿Es de paradigma? ¿Va a ser duradero? Eh, con mucha humildad no sabría decirlo en este momento, pero creo que uno sí puede comenzar a explorar algunas vías. Eh, una vía es la de los comportamientos. Estamos notando cambios en los comportamientos de las personas, de las instituciones, de los actores que toman decisiones. Sí, hay muchas decisiones, por ejemplo, que no nos hubiéramos imaginado 3 meses atrás en el manejo de la economía, en aceptar una serie de aplicación de instrumentos, por ejemplo, de política pública que no nos hubiéramos tampoco imaginado. Por ejemplo, ver una discusión amplia sobre la renta básica universal es algo que no hubiéramos esperado antes. Por supuesto, algo que hemos visto ya a un nivel más cotidiano, las ciudades vacías. Creo que han circulado por todo el mundo las fotografías, muchas de una gran factura sobre las ciudades vacías, casi que en una perspectiva distópica. Eso no nos lo hubiéramos imaginado antes. Eh, pero también hay una serie de cambios en la situación, pero para mayores dificultades. Y yo creo que ahí en una perspectiva muy latinoamericana también lo que tenemos que decir es que estamos notando que hay unos cambios en términos de aumento de la pobreza. Ya tenemos un impacto grande en aumento de la pobreza concreto. Dos, en términos también de los funcionamientos, los discursos, las narrativas ligadas a la democracia. Creo que ese es un tema que también hay que poner sobre la mesa, cómo comenzamos a discutir sobre la democracia y qué cambios estamos viendo. Y hablemos de los comportamientos de la vida cotidiana. Con eso voy a terminar, digamos, esta primera intervención. Eh, la crisis sanitaria generó una crisis económica de demanda y una crisis de oferta, y a partir de ahí se articuló una crisis social de gran envergadura con componentes, además en muchos países, lo mencionaba, de crisis política. Es una crisis multidimensional. Y esa crisis multidimensional emerge de la respuesta concreta que le dimos en una primera instancia a la pandemia, que tiene que ver con métodos o mecanismos no farmacológicos o no farmacéuticos, básicamente controlar el contacto, la distancia y la exposición o la posibilidad de aglomerar. Y resulta que esos tres temas, que son físicos, tienen una conexión directa con lo que es el paradigma de la vida en la ciudad, que es el encuentro, que es el contacto, que es la aglomeración, que es el que nos crucemos todos los días en una calle, en una estación del subte, en un aeropuerto, en un bar, en una playa, en un parque, con otras personas. Entonces, ahí, por supuesto que vemos que hay toda esta crisis multidimensional se
nos representa como una crisis de interacciones sociales. Y cada sociedad, cada familia, cada barrio, cada grupo se ha venido adaptando no de manera fácil. Yo creo que la pregunta hacia adelante es qué tanto todos estos cambios, y no los he mencionado de manera absolutamente exhaustiva, todos estos cambios desde diferentes ámbitos, qué tanto van a durar, qué tanto van a durar, qué impacto van a tener y cómo van a estar reflejados en la historia. Tal vez en 2080 nuestros hijos, nietos, hijas, nietas van a estar hablando de antes y después del COVID de 2020. No lo sabemos. Pero sí hay cambios. Lo que no me atrevería a decir hasta ahora es si son cambios que van a representar un cambio de paradigma. Tal vez ahí vale la pena preguntarle a Carlos, porque también aquí tenemos, Carlos es latinoamericano, vive en París. Nosotros aquí tenemos una perspectiva muy latinoamericana y en una primera aproximación vale la pena plantearse que la perspectiva latinoamericana es distinta a la perspectiva europea. Yo creo que lo estamos viendo incluso en la forma en que se está dando la dinámica en la respuesta a la crisis. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? ¿Cómo ves tú esa perspectiva del cambio de paradigma desde París? Sin micrófono. Hay que abrirle el micrófono porque se ha quedado sin Log, micrófono. Bueno, sí, pues. ahí está, ¿no? Ahí está. Bueno, primero que todo, querido amigo Elkin, un gustazo compartir contigo una escena, aunque sea virtual, ¿no? Porque hace mucho rato que no nos podemos abrazar. Y agradeciéndole aquí a Gabriel y a Lor y a los organizadores esta reunión virtual. Y claro, saludo igualmente a todos los participantes, hombres y mujeres que están aquí presentes. Con respecto a tu pregunta, coloco las gafas para controlar el tiempo. Con respecto a tu pregunta, efectivamente, yo tengo esta particularidad de haber nacido en Colombia, haber salido a los 20 años y por lo tanto llevar el doble de tiempo en Francia, 40 años en Francia versus 20 años en Colombia. Entonces, mi juicio, como tú lo sabes, Elkin, efectivamente está atravesado por una muy fuerte presencia en Francia, pero al mismo tiempo he tenido esta oportunidad, suerte de haber podido recorrer el mundo hasta el momento en que se produjo la COVID. Digo la COVID porque aquí en Francia es femenino. Fue un debate muy largo de la Academia de la Lengua que decidió que era femenino. Entonces, cuando la COVID llegó en marzo, pues claro, nos confinó y se ha cortado la vida por fuera, pero sí, en realidad lo que se siente aquí en nuestros países europeos y en Francia, no estoy bastante implicado, es realmente las premisas de un cambio de paradigma, ¿no? Por tres razones, pero voy a ser muy corto para respetar la ronda. La primera, aquí había ya un sacudón muy fuerte con la COP21 y los acuerdos de París del 2015. Nosotros los vivimos porque fuimos el país huésped y aquí se firmaron los acuerdos y vivimos esa especie de frenesía mundial cuando se obtuvo el acuerdo con muchas dificultades unos minutos antes de que se firmara. En el momento en que se produjo el acuerdo de la COP21, nuestra alcaldesa Ana Hidalgo, que estaba a la cabeza del C40 Cities, la red mundial de ciudades por el clima, con Mike Bloomberg, el antiguo alcalde de New York, habían convocado la conferencia cumbre 1000 alcaldes por el clima. Entonces, hubo un movimiento muy fuerte desde el 2015 con respecto al cambio de paradigma, con respecto al clima, que permitió impulsar muchísimas políticas
de cambio climático con respecto a la neutralidad de carbono en el 2050 y una hoja de ruta de 10 años al 2030 para reducir del 45% las emisiones de CO2. Con el movimiento mundial de la juventud organizado por Greta Thunberg, tuvo mucha influencia en la juventud de aquí. Aquí la juventud se movilizó masivamente. O sea que nuestros hijos se movilizaron muy fuerte y aquellos que no eran muy sensibles al cambio climático por concepción o por estilo de vida o por capacidad adquisitiva o por pereza mental o avaricia o codicia física, fueron impulsados a algún cambio por sus hijos, que los llevaban a manifestar, que les hacían la vida imposible a los papás. Y estamos viviendo muchos años de presión alrededor del cambio climático, lo que hizo que muchísimas alcaldes e inclusive gobiernos nacionales han sido muy sensibles. El presidente Macron, cuando llegó aquí al poder, lo primero que organizó fue la conferencia mundial cumbre sobre la Tierra. Entonces ya había como un fermento muy alto y esta pandemia con la decisión tan radical de confinamiento prácticamente 2 meses del conjunto de la vida francesa, es como el elemento detonador de la necesidad efectivamente de cuestionarse y como coincide con las elecciones municipales que tenían lugar en ese momento. La primera vuelta estamos haciéndola, la segunda fue suspendida. Entonces sí, hay un realmente una especie de respiración ideológica alrededor de un cambio de modo de vida, de producción, de consumo, respecto al clima, la manera de organizar la ciudad, de vivir la ciudad. Y personalmente lo percibo porque me encuentro en primera línea con el tema del urbanismo y en el que de izquierda o de derecha, pues hay solicitaciones de toda parte para venir un poco a acompañar ese movimiento. Creo que ya he hecho mis 3 minutos, entonces simplemente yo me preguntaba, hablando de esto, porque efectivamente yo no soy arquitecto ni urbanista, mucha gente piensa que lo soy, porque efectivamente gané la medalla de la perspectiva del urbanismo en Francia el año pasado, entonces la gente me dice arquitecto urbanista, pero yo vengo de las matemáticas de la Computer Science y inteligencia artificial. Y trabajo hace 15 años en los temas urbanos, entonces con una visión, digamos, de la complejidad, ¿no? De Edgar Morin, creo que dicen en América Latina, ¿no? Edgar Morin, sobre la complejidad, ¿no? O sea, una visión holística, sistémica, ¿no? En el cual se mezclan las disciplinas para producir análisis sistémicos, que es, digamos, la orientación que yo tengo, lo que hace que para los arquitectos urbanistas, los urbanistas soy sociólogo, los sociólogos soy matemático, los matemáticos soy computer science, y al fin de cuentas es un enredo ahí que lo único que sé es que me llamo Carlos Moreno. Pero me permite igualmente tener acceso a muchas fuentes de conocimiento y eso es un poco el placer mío, ¿no? De ser un poco, ¿cómo se dice? Pasador de mundos, ¿no? Mi pregunta era esa para Gabriel sobre cómo se practica los análisis urbanos y metropolitanos en América Latina o en Buenos Aires más específicamente. Tengo poco contacto, él quien lo sabe, ¿no? Tengo mi contacto más realmente al que le agradezco muchísimo. Es como el globito que tiene el hilo que me lleva a América Latina. El hilito es Elkin Velázquez aquí presente, ¿no? Que nos vemos mínimo una vez por año y una vez por año entonces me dice, bueno, ¿cuándo comenzamos aquí, no? Porque estaba muy alejado de América Latina durante 40 años, ¿no? Entonces, no conozco ni los procesos de generación de nuevas ideas o de conocimiento o de transformación urbana y metropolitana, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos una visión muy sistémica, muy holística, ¿no? Lo que hacemos es muy normal, ¿no? Discutir con matemáticos, con sociólogos, con arquitectos, todos los días, ¿no? Y estamos en una vía como de efectivamente cruzar cada vez más disciplinas, ¿no? ¿Cómo se practica una visión sistémica, holística en América Latina? ¿Existe o es Es una algo buena pregunta. muy Sí, sí, yo creo teórico? creo que estamos los que estamos en temas de urbanismo atravesando esos caminos, ¿no? Hay una búsqueda de la integralidad experimental, seguramente en muchos lugares,
que llevan a repensar la disciplina como tal, ¿no? Disciplina que nace a inicios del siglo XX y que nos enseña a pensar de manera estructurada, porque había un caos que ordenar, esa es un poco la búsqueda inicial, digamos, pero me parece que ya en esta etapa estamos buscando la manera de trabajar muy cerca de la gente, ¿no? De entender al ciudadano de a pie, y tratar de destecnificar, que no quiere decir sin técnica, ¿no? Pero trabajando con nuevas técnicas que nos permitan llegar. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires estamos experimentando ahora con dos cuestiones que se están uniendo, digamos. Una es la planificación, como me gusta decir a mí, que es la construcción de planes a través de la acción específica de algunos proyectos urbanos que permiten sentar a la mesa a quienes toman decisiones y por lo tanto va generando un capital social de base capaz de soportar y de acompañar el plan a lo largo del distinto recorrido. Entonces la importancia de utilizar los planes para generar cierto nivel de compromiso y contrato social es muy importante. Y por el otro lado es una mirada que se tiene acá desde la ciudad de Buenos Aires, que es la de la antropología urbana, cómo los vecinos están en el centro y desde ese centro se construye desde un proyecto urbano, como ya se han efectuado en la gestión anterior. Ahora lo que queremos hacer es llevar ese conocimiento a la planificación. Así que es un poco de experimentación y un poco de agarrar los viejos libros y aprenderlo. Obviamente esto está cruzado con los datos, depende de las ciudades, hay bastante acceso a datos, mucho más que hace 10 años, y bueno, los urbanistas me parece que está claro que no vienen de una sola disciplina, sino que todo lo contrario, esto es una orquesta, a mí me gusta decir que es una orquesta de jazz, donde muchos tocan distintos instrumentos, pero que el secreto es que suene bien entre todos, ¿no? Así que, y ya vamos a volver al... Sin la improvisación, sin la improvisación. Sí, bueno, sin la improvisación, pero con la flexibilidad, me parece, ¿no? Son procesos donde uno se tiene que mover con mucha más flexibilidad que antes, pero está bien no confundir flexibilidad con improvisación, es cierto. Esto que estamos hablando a mí me lleva a una segunda cuestión, que tiene que ver con la nueva urbanidad. Hay una nueva ciudad que emerge de esto, una ciudad de la cercanía, una ciudad donde los parámetros de la movilidad han cambiado. Es una ciudad que nos lleva a poder volver a usar las bicicletas mucho más que antes, a comprar cerca de nuestras casas. Es una ciudad diferente donde, bueno, van a estar mediadas las relaciones por cuestiones de distanciamiento, como estamos viendo en algunos lugares del mundo. Esto es algo permanente, es algo que va a desaparecer. Me parece que acá da para dos preguntas. Podría iniciar esta vez por el lado de Carlos. Tú has trabajado mucho esta idea del cronourbanismo y la vienes promoviendo hace tiempo, no es que empezó en estos últimos 3 meses, pero me parece que algún motivo hay para que todos estemos hablando de esto en un momento particular. ¿Qué opinas, Carlos, de esta nueva urbanidad? ¿Hay una nueva urbanidad por delante? Bueno, como decía hace un momento, en Francia hay una serie de condiciones que explicaba que están llevando a reflexionarse un cambio de paradigma. Efectivamente, la primera vez que escribí públicamente sobre el cronourbanismo fue hace 6 años. Y ha habido un proceso, como todas esas ideas nuevas de disrupción, que toman un tiempo para difundirse y convertirse en un movimiento y en una realidad. Un poco como el movimiento de Smart Cities, que fue lanzado por IBM en 2010 y yo comencé a escribir a ese respecto en el 2006 sobre la tecnología, las plataformas, el digital, los sensores, cómo transformar la ciudad con la tecnología. Y esto fue un proceso largo que luego se convirtió ya en algo más poderoso. Entonces,
Pienso que este movimiento está en curso, pero tiene raíces históricas. Nuestras referencias, en particular la mía, de hace mucho tiempo, el think tank que creé hace más de 12 años se llama Living City, en homenaje a Jane Jacobs, quien escribió y vivió como activista la lucha por la ciudad viva. Living Cities es ella que llevó a esto. En los Estados Unidos de América llegó un movimiento que nació en los años 70 en UK, que es el New Urbanism, que es un movimiento de los años 80 sobre la ciudad compacta, que buscaba igualmente encontrar una salida frente al urbanismo desparramado, ¿no? Como Los Ángeles. Tenemos investigadores suecos que han trabajado muchísimo sobre el tiempo, ¿no? Tim Olgerstein, que es el fundador de lo que se llama la Time Geography, ¿no? La geografía del tiempo. Entonces tenemos raíces científicas históricas sobre las cuales la noción de la relación entre el espacio y el tiempo es indispensable comprenderla. Simplemente, en Francia, cuando tuvimos François Mitterrand, el primer presidente socialista de la República Francesa, François Mitterrand creó un ministerio que se llamaba el Ministerio del Tiempo Libre. Tuvimos un ministro del tiempo libre, pero no tuvo trascendencia porque la noción del tiempo no era un valor que tenía una manera de afirmarse en relación a la calidad de vida, y el proceso de relevancia del mundo urbano no estaba suficientemente maduro como lo es hoy. Hoy estamos asistiendo a una conjunción de nuevas situaciones. El mundo está urbanizado totalmente, 77% en Europa, 75% en Francia, 80% en América Latina. Las ciudades se han desparramado, o sea que la noción de la calidad de vida se convierte en algo fundamental, particularmente después de la llegada del mundo digital y la presión del cambio climático. Hay una sensibilidad a la calidad de vida. Y se llega hoy en día a esta evidencia de que nos han robado el tiempo, que una de las cosas mayores que el capitalismo ha hecho en su forma industrial, financiera y servicial ha sido robarle el tiempo a la gente. Que en Francia tuvimos una campaña presidencial que era trabajar más para ganar más, que fue victoriosa con el presidente Sarkozy. Entonces el tiempo desapareció como Houdini, el mago que coloca la capa, mete el tiempo ahí, quita la capa y no hay tiempo. Porque fuimos sacrificados, una generación completa, al productivismo, al consumerismo, en una ciudad que fue, ¿cómo se dice? Façonnée, que fue moldeada para satisfacer esas necesidades de producción y consumo, lo que hizo que se crearan los bulevares, las avenidas, el mundo del betón, del cemento, el mundo de los autos, el mundo del petróleo, el mundo del caucho con las llantas. Esos lobbies industriales que construyeron la ciudad, los cementeros, los cauchuteros, los petroleros, desarrollaron una ciudad para producir y consumir, y la noción del tiempo se perdió. Y hoy en día, ese movimiento que busca rehabilitar el tiempo lo hace a través de una calidad de vida que viene a ser el nuevo factor, el nuevo insumo de lo que podría ser una transformación paradigmática en un mundo urbano que está llegando a su tope, porque el mundo urbano está enfermo, las ciudades están asfixiadas, los autos están se han tomado las calles, la mineralidad de la ciudad no resiste al cambio climático, la falta de vegetación está produciendo niños asmáticos, las personas de tercera o cuarta edad tienen una gran fragilidad. Entonces estamos llegando a los límites de un mundo que ya no puede ofrecer calidad de vida urbana, y que frente a eso, rehabilitando el tiempo, encontramos un combate que ofrece una salida a la calidad de vida, transformando las ciudades en un mundo en el cual el localismo y el municipalismo se vuelven en armas de combate, porque ya nadie cree que podemos hacer
Le Grand Soir, o sea, la victoria en una noche que transforma el Estado y transforma las relaciones sociales, porque hemos visto que finalmente no se ha logrado. Entonces, el municipalismo se convierte en un arma de combate por la calidad de vida que encuentra un aliado fundamental alrededor del tiempo, y el cronourbanismo se convierte en una bandera muy fuerte, pero no es suficiente la relación del tiempo con el espacio. Necesitamos cambiar la relación del tiempo con los lugares, en la polivalencia y el polimorfismo, porque lo que queremos no es construir más, sino de ya utilizar más y mejor lo que ya está construido, darle polivalencia y que los lugares sean lugares de vida, de pasar, de encuentro y de mixité y Mixidad. de mezcla. Y el tercer punto que necesitamos es recuperar el amor por los lugares donde se vive, la topofilia, para que se encuentre esa nueva urbanidad y ese gusto y orgullo de ser de alguna parte que contribuye a beneficiar el conjunto de la calidad de vida. Entonces, el aporte personal mío a la corriente del pensamiento del cronourbanismo es la confluencia de tres conceptos: el cronourbanismo, la relación espacio y tiempo; la cronotopía, los lugares polimórficos que cambian en función de la hora, del día, de la semana, del mes, del año; y la topofilia como expresión del amor por los lugares. Y mi conjugación de esos tres elementos me llevó a proponer la ciudad de las proximidades, the city of short distances, que se traduce ahora como la ciudad del cuarto de hora, porque quise dar como algo que fuera muy de choque para imaginar un movimiento en el cual alrededor de una presencia multipolar, multicéntrica, en un cuarto de hora de movilidad de bajo carbón o descarbonada, a pie o en bicicleta, se pudiera acceder a los servicios esenciales. Pero mi aporte es más allá del cronourbanismo, apoyándome en los trabajos de los cronourbanistas. Muchas gracias, Carlos. Muy, muy interesante escucharlo con esta, la pregunta mía va con esta para, densidad. la pregunta mía ¿Y va a él para él. qué le preguntas? Una fácil, por favor. Bueno, él quien está. Este hombre es una fuente de sabiduría, de una modestia que raramente uno encuentra, y es muy importante que se sepa, ¿no? Porque estamos con el director regional de América Latina de UN Habitat, que es Organización Mundial de las Ciudades, ¿no? Pero ese es el placer de estar con Elkin siempre, que es de una humanidad total. Elkin, justamente te iba a preguntar al respecto. Tú haces parte de una organización mundial, que es UN Habitat, que han organizado en Quito la conferencia mundial Habitat 3, un mes antes de la COP21 en París. Y han lanzado una agenda, que es la Agenda Urbana 2030, y ya vamos en el 2020. Esa agenda urbana integra una serie de elementos muy estratégicos de transformación de la vida urbana. ¿Cómo ves tú hoy en día la latitud que tiene UN Habitat para adaptarse y adaptar la nueva agenda urbana a estas nuevas consideraciones que han aparecido, incluyendo la consideración pandémica, por ejemplo, y los nuevos paradigmas que aparecen y que no estaban presentes en el momento en que se produjo la conferencia de Quito? Carlos, gracias por esas preguntas. Déjame abordarla desde varios ángulos, desde varias perspectivas. La primera, una pregunta que nos hacen a nosotros, te hacen a ti, le hacen a Gabriel, y seguramente las participantes y los participantes se la han hecho o la han escuchado, es ¿cómo va a ser el futuro post-COVID? Y por supuesto que nosotros también nos hemos sentado a pensar en esa pregunta. Y de entrada digo, estábamos pensando más esa pregunta al inicio de la crisis en América Latina que ahora. Me voy a explicar. Mientras más avanza la crisis, lo que más tenemos que aceptar es que hay una gran incertidumbre. Alguno de ustedes ya lo decía. Estamos frente a una gran incertidumbre y hay casi que un consenso, un acuerdo en que muchas cosas van a cambiar, pero no hay acuerdo y consenso sobre qué va a cambiar, cómo va a cambiar y cómo vamos a llegar al otro lado, digámoslo así. Ese es un primer punto que vale la pena tener en cuenta. Entonces, una vez más nos llama a tener muchísima humildad. Y
quiero complementar eso con una frase que escuché en una conversación también de estas. Una chica una mujer muy lista dijo, lo único que yo sé del futuro post-COVID es que va a ser con COVID. Ujú. Y claramente eso creo que nos ilustra lo que lo que va a ser el futuro próximo, Ujú. porque estamos dependiendo, por supuesto, de tener una vacuna y Ujú. todos los días tenemos noticias distintas sobre la Ujú. vacuna y mientras no haya vacuna, entonces vamos a estar en una situación en la cual vamos a tener que gestionar, administrar, manejar la coexistencia con el COVID desde diferentes perspectivas, Mm. escalando y desescalando, abriendo y cerrando. Y al parecer esto no es una cuestión de algunas semanas. Ujú. Puede que estemos hablando incluso de años Ujú. de coexistencia. Entonces, la gran pregunta sobre ese post-COVID es distinta, es cómo nos vamos a ir adaptando para coexistir con el COVID. Y claramente esa es una pregunta completa que tiene una respuesta completamente diferente, ¿no? No se trata solamente de sentarnos a reimaginarnos el futuro y empezar a tomar decisiones para que ocurra ese futuro, que dicho sea de paso, responde a uno de los paradigmas de atención y respuesta a crisis. El Ujú. paradigma tradicional de respuesta a crisis es nos preparamos, entendiendo una vulnerabilidad, una amenaza, llega el shock, la crisis, y para el periodo del choque y de la crisis hemos desarrollado una gran cantidad de instrumentos, de dispositivos para responder. Esto es en riesgos naturales, en riesgos financieros, esto es Ujú. en riesgos tecnológicos, en riesgos de defensa, en riesgos de todo tipo de seguridad, riesgos tecnológicos mayores se llamaban en alguna época en Francia. Y después de eso viene ese gran momento de la recuperación post-crisis, y hablamos de la recuperación temprana. Y ese paradigma metodológico, hoy, si lo vamos a aplicar, que lo habíamos empezado a forzar, nos damos cuenta que le falta una pieza, y la pieza es ese periodo largo de convivencia con la enfermedad, con el COVID. Y esa pregunta nos llega diario, desde los sectores de la vida cotidiana, desde la educación, cuándo es que los chicos van a volver a la escuela y cómo, desde la misma universidad, cómo la universidad se va a preparar para este semestre y el siguiente, cómo el mismo sector salud, por supuesto el sector de seguridad, eh, todos los sectores de la vida de la ciudad. Entonces, yo creo que ahí nosotros estamos enfrentados a una demanda diferente. La demanda que nos están haciendo, la solicitud que nos están haciendo, la pregunta que estamos recibiendo no es cuéntenos la foto de cómo va a ser el futuro post-COVID, sino dígame cómo, subrayo ese, cómo podemos adaptarnos para coexistir con el Mm. COVID durante ese tiempo. Y tengo que decirlo de esta manera, 24 meses es, en muchos casos, cuando además el futuro siguiente es desconocido, es un futuro casi que largo plazo. Pongamos eso en el contexto latinoamericano. En el contexto latinoamericano también hay unas condiciones particulares en relación con lo que se hizo en Europa para responder. Miremoslo desde la perspectiva, digamos, de las grandes políticas eh, fiscales, económicas que se adoptaron en muchos países en Europa, un paquete muy importante de ayudas, ¿no es cierto?, para mantener demanda y oferta en la economía. Bien, en América Latina arrancamos con muchísimo entusiasmo, pensando que iba a hacer un pico de 2, 3 meses, Mm. y ya nos dimos cuenta, los países, los ministerios de Hacienda se dieron cuenta que sin la ayuda como países de renta media, de los organismos multilaterales, financieros multilaterales, o de los países desarrollados en términos de algún tipo de facilidades para acceder a recursos para invertir en este periodo más o menos largo, vamos a tener que tomar otras decisiones y adaptarnos de otra manera. Hay un economista del Banco Mundial que lo dijo de esta manera: América Latina no es una región whatever it takes, se Mm. dijo hay que hacer lo que toque hacer para responder a la pandemia. América Latina es una región whatever we can do.
Entonces, lo que podamos hacer con lo que nos encontramos. Para mí, esa no es, digamos, no hay que vivirlo. Alguien puede decir que tragedia. Yo digo, no lo vivamos como una tragedia, sino como una circunstancia, porque yo sí quiero decir que frente a la incertidumbre, nada como la innovación. Y entonces, creo que de lo que se trata la nueva urbanidad, el periodo de coexistencia con el COVID y seguramente que nos permitirá ir construyendo sobre la marcha lo que viene hacia adelante, es precisamente la innovación. Entonces yo creo que hoy más que nunca lo que podemos hacer en América Latina es promover muchísimo más la innovación y la innovación multidimensional, la innovación que permite la combinación de saberes, incluso de saberes vernaculares, no solamente de los saberes convencionales científicos. De lo que sí disponemos para ir construyendo esa nueva, eh, digamos, esa coexistencia, pero también ese futuro es de una serie de principios. Entonces, Carlos, tú lo mencionaste, la nueva agenda urbana, los ODS, los acuerdos de París, ahí sí tenemos unos principios que se aplican prácticamente en cualquier circunstancia, en cualquier contexto. Por supuesto, hay que adaptarlos al contexto, a la geografía, a la cultura, al momento histórico. Y hay uno que a mí sí me parece fundamental y que quiero poner sobre la mesa. Hay un principio fundamental nuestro en la nueva agenda urbana, en los ODS. Nuestro es un bien público mundial, nuestro no es de la ONU, es mundial, es no dejar a nadie atrás. Y yo lo que sí creo es que en América Latina, que veníamos de un momento, digamos, de decir somos países de renta media, todos queremos estar en la OCDE, digamos, un comportamiento muy aspiracional, digamos, por supuesto, importante, pero esto nos está volviendo a traer a la realidad y como la crisis está desvelando más todavía problemas estructurales, brechas estructurales, entonces otra vez se vuelve a poner en el centro y yo creo que en el fondo del abogado el sombrero, dicen en mi tierra, en el fondo está bien volver a focalizarse en no dejar a nadie atrás, en los más pobres. En América Latina vamos a tener, de acuerdo a los datos de la CEPAL, un impacto muy grande en términos de personas que van a llegar otra vez a la pobreza, vamos a retroceder en promedio 13 años, estamos perdiendo mucho empleo, el impacto es duro. Entonces yo creo que el la coexistencia, el futuro, la nueva normalidad, hay que mirarla desde el territorio de la realidad. Y la realidad para América Latina va a ser esa. Y yo digo también que no nos encuentra como hace 13 años. Hoy tenemos más capacidad de innovación, tenemos más posibilidades de construir nuevas alianzas, de generar más integración. Estamos, creo yo, más evolucionados en términos metodológicos y eso facilita mucho la innovación. Entonces yo creo que también hay que ir construyendo sobre esa base, no dejar a nadie atrás en esa coexistencia. Ahora, todo eso se hace con voluntad, con humildad, pero también con método y determinación. Si algo necesitamos en los próximos meses y años es método. Y, digamos, métodos robustos que nos permitan, por supuesto, basados en evidencia, empezar a construir las formas de adaptarnos a el COVID en cada una de las ciudades de América Latina y el Caribe. Y entonces ahí, Carlos, es donde yo creo que empezamos a converger con muchos de los puntos que tú has planteado a nivel global, con tanto éxito. Uno de los temas claves de nuestra realidad en América Latina es que son ciudades duales. Yo recuerdo a Fernando Carrión, gran amigo de Quito, siempre nos hablaba de la ciudad dual latinoamericana, que es básicamente esa ciudad segregada. La gente sale por la mañana desde el sur o desde el norte a trabajar al lado opuesto de la ciudad y por la tarde se devuelve. Entonces, esa segregación que hay en estas ciudades duales claramente nos han llevado a una situación de cada vez mayor insostenibilidad ambiental en relación al cambio climático, por supuesto, todo lo que implica esto en solicitación para viajes. Entonces, aparece el planteamiento de lo que necesitamos
es que las personas puedan tener acceso a, y yo casi que abro comillas porque voy a utilizar tus palabras, a las funciones básicas que uno tiene en la ciudad: habitar, trabajar, aprovisionarse, cuidarse, aprender, descansar. Aquí las tengo anotadas, hice la tarea, Carlos. Entonces, eso nos obliga a cambiar la función y la forma de pensar cómo le entramos al problema. Es a partir de la proximidad. El tema clave a resolver es la proximidad. Cómo tener más proximidad en relación con, digamos, todas estas funciones de la ciudad. Quiero decir adicionalmente que hay algún, de pronto aquí, y aquí, Gabriel, permíteme conectar con la primera pregunta. Yo sí creo que puede haber de manera voluntarista un cambio de paradigma, y es cuál es el aglutinador de esa nueva forma de construir la ciudad de la proximidad para adaptarnos mejor a la coexistencia con el COVID y hacer frente, digamos, a todas las situaciones que estamos enfrentando. Y lo que nosotros estamos planteando es que es muy importante mirar desde la perspectiva de la economía del cuidado, y una economía del cuidado como un sector estratégico amplio que incluye, por supuesto, la salud con la infraestructura, con su capital tecnológico, con sus equipos humanos, pero que también incluye en el cuidado a todas aquellas personas, principalmente mujeres, así es en América Latina y el Caribe, que han dedicado mucho tiempo de su vida cotidiana a cuidar a las personas de la tercera edad, a cuidar a los niños, a cuidar a los enfermos, y que nadie se los ha reconocido desde el punto de vista económico. Ese elemento también tiene que formar parte de esa nueva ciudad, de esa nueva distribución del espacio, y por supuesto también de las oportunidades que deben ser reconocidas y que deben formar parte, de, digámoslo de manera concreta, de la lista de salarios. Pero hay un elemento adicional que nos aparece aquí como parte del cuidado. Acuérdense que a nivel global los planteamientos iniciales fueron para combatir o para prevenir. Lo que necesitamos es aislarnos, quédate en casa. Todavía lo veo por muchos lados y ya sabemos que no todo el mundo tiene una casa para quedarse, o si tiene una casa para quedarse en uno de los barrios precarios, informales de América Latina, es en condiciones de hacinamiento, es decir, que no funciona, no funciona, y entonces hay que imaginarse otras formas, pero también lávate las manos, y muchos no tienen acceso a ese servicio de agua para lavarse las manos. Entonces el cuidado también viene ahí, y yo creo que hay que sumarle la seguridad alimentaria. Entonces es un sector del cuidado que hay que verlo de manera estratégica. Y cuando digo estratégica, estoy pensando que los países han visto casi siempre la defensa como un sector estratégico, y esto tiene varias implicaciones. Una de ellas es que tú inviertes allí sin espera de retornos de corto plazo. Tú inviertes en la defensa porque ayuda en esa perspectiva, en ese modelo, digamos, de, ese modelo institucional y de política pública, te ayuda a mantener una sostenibilidad y presencia, digamos, de una sociedad en torno a una institucionalidad nacional. Bien, ese mismo tratamiento deberíamos darle al sector del cuidado. Y entonces, si empezamos por ese cambio de paradigma, ese sí sería un cambio de paradigma, ojalá voluntario y voluntarista. Ya tenemos que aterrizar y empezar a decir cómo distribuimos estas piezas en el territorio, en el barrio, las piezas, porque hay unas piezas que tienen una localización, unos espacios públicos, la vivienda, la infraestructura de salud, etcétera, para ayudar a construir esa ciudad de la proximidad y esos barrios que de alguna manera se van convirtiendo o van conformando un policentrismo en la ciudad. Entonces, yo sí creo que hay una forma de empezar a construir ese futuro a partir de los próximos 2 años, y las inversiones que se hagan en los próximos 2 años para reactivar la economía bien podrían tener como orientación esa perspectiva de empezar a construir, digamos, ese futuro que
adicionalmente se piensa es el que responde no solamente a la pandemia, sino que responde a muchos de los problemas que existen. Me gustaría mucho, Gabriel, preguntarte en la perspectiva de metropolitana, claramente, que también hacía una pregunta por fuera de cámaras, este es un curso sobre el tema metropolitano. ¿Tú cómo ves toda esta serie de ideas, de planteamientos, de posibilidades de moverse hacia adelante, puestos en esa escala metropolitana? Bien, te agradezco la pregunta, Elkin, porque me ayuda a dar pie a todo lo que estamos discutiendo y aprovecho también al mismo tiempo, antes de dar la respuesta a esta pregunta buena, y no lo hago solo para poder pensarla mejor, que a veces uno habla para ganar tiempo y pensar, también quiero darle la bienvenida a Saskia Sassen, que finalmente logró entrar. Ahí Lore estuvo trabajando con Saskia para que pudiera entrar, había alguna dificultad técnica. Así que seguramente ahora apenas la veamos le podremos pasar también el micrófono. Lo que te quería decir, Elkin, mira, gracias por la pregunta. Yo tengo una hipótesis respecto de lo que está pasando que tiene que ver con el cambio de paradigma. Yo sí creo que estamos atravesando un momento de cambio. El tiempo dirá si eso es cierto o no y si nuestros nietos recordarán estas fechas. No tanto por... Yo creo que probablemente la pandemia es la gota que rebalsa el vaso, pero hay muchas cosas que veníamos sabiendo que estaban mal y que no podíamos o encontrábamos la manera de transformar, ¿no? La inequidad social y su manifestación en el territorio como la veníamos viendo está mal. No está bien que hayan familias que no han resuelto el tema del acceso al agua, que es una infraestructura, una tecnología del siglo XIX, ¿no? Y cuando estamos hablando de la super tecnología que tenemos hoy del 5G. Entonces me parece que me gustó mucho cómo ustedes dos han sabido poner la cuestión del tiempo. Creo que el tiempo recorrió esta charla, tanto desde el tiempo que nos roba el sistema, como lo plantea Carlos, hasta el tiempo que hemos perdido por causa de esta pandemia, que también lo has planteado tú, Elkin, o visibilizar el tiempo de tantas personas, sobre todo mujeres, pero también varones que se quedan en su casa cuidando a un familiar, a un hijo, a un padre, o que dedican el tiempo del cuidado que tú mencionabas, y entender que todo esto está íntimamente relacionado. Yo lo que entiendo es que esta pandemia va a ser superada únicamente si nos organizamos mejor. O sea, la síntesis, va a haber una inversión en inteligencia y en una organización superior a la que hemos visto antes. Creo que la ciudad del cuarto de hora es una oportunidad muy linda y muy atractiva, pero que implica una organización aún mayor, una forma de pensar la ciudad con mucho más detalle, si se quiere, del que se venía pensando, ¿no? Así que los desafíos pasan seguramente por cómo se instrumentarán esos cambios, tanto a nivel del barrio, en el caso de la ciudad del cuarto de hora, o en el territorio, con mecanismos de gestión y coordinación mejores que los que hemos tenido. Porque la verdad que estos desafíos no respetan fronteras, el coronavirus no respeta ningún límite, salvo que nos dejemos de mover, ¿no? Que es como el máximo esfuerzo que podemos pedir para que los límites queden muy marcados. Entonces creo que hay un espacio de aprendizaje muy grande de lo que vemos que está pasando ahora, porque si la crisis y las pandemias del siglo XIX se vencieron con infraestructura, estas van a ser definitivamente con mejor organización. No sé si está Saskia ya entre nosotros, Lor. Sí, estoy. Hola Saskia, bienvenida. Fue una lucha. Mira, Saskia, perdón que me interrumpa. Un abrazo grande y un beso desde París. Un abrazo. Mira, Saskia, yo tengo una cita en 3 minutos a las 20:30. Entonces te doy un beso grande, te saludo, porque hemos comenzado hace 1 hora y me están esperando aquí para una reunión de campaña electoral que estamos todavía... Claro. Sí. ¿Cuándo son las elecciones, Carlos? A la próxima. Un abrazo grande, Saskia. Gracias, Gabriel, por la invitación. Mi amigo Elkin, estuviste muy brillante. Elkin Velázquez, Saskia, es el director regional de América Latina de ONU. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo Estamos hablando. grande. Un abrazo, Carlos, Entonces, muchas te gracias. paso la palabra a ti, Saskia, porque no podemos estar juntos ahora. Muchos besos y hasta muy pronto. Y un saludo a Richard, como siempre. Chao. Chao, chao, gracias. Bueno, Saskia, bienvenida entonces al curso. Qué suerte que te llegamos a tener. Te cuento brevemente, hemos estado hablando y nos puedes dar tu perspectiva sobre si estamos viviendo un nuevo paradigma, si están las condiciones, si tú ves sobre la mesa los ingredientes para un cambio de época como fue tal vez la caída del muro, y qué implica eso para la ciudad. Yo la primera vez que escuché de vos, Saskia, fue en casa de un tío abuelo mío que vivía en Italia, que se llamaba Tomás Maldonado, y me dio un libro que era La Città Globale, ¿no? En italiano. Tenía, Sí, y claro. creo que es un libro que marcó una época, ¿no? Empezamos todos a pensar las ciudades de otra manera a través de esa contribución. Entonces me parecía interesante que tú puedas decir si ves en el aire esos condimentos, esos ingredientes, y de qué manera eso pega. Y como última cosa te voy a pedir que cuando termines tu exposición, si le quieres hacer alguna pregunta que no te quede clara sobre esta cuestión a Elkin, para que Elkin pueda terminar de cerrar esa idea, que estamos con esta ronda de... Muy bien. Entonces, Elkin habla ahora, ¿verdad? No, tú No, primero. hablas Ah, tú. yo hablo. Bueno, Hablas muy tú y haces una pregunta fácil al final. ¿Y por cuánto hablo? Bueno, lo que tú quieras, porque ya Poquito, estamos en hora, pero los que se quieran quedar están claro. invitados a seguir. Bueno, a mí lo que me está interesando en este momento sobre la ciudad, bueno, son toda una serie de temas, pero quería hacer hincapié en un tema que no he hablado tanto y no se ha oído tanto, así porque me imagino que también hay estudiantes ahí, entonces se me ocurrió que, ¿sabes?, podría valer la pena. Y entonces esto para mí empieza como análisis con una pregunta. Y la pregunta es, ¿podemos usar las características que tienen que ver con la multiscalar, multiescalaridad, ¿se dice eso? Recuérdense que yo soy holandesa, ¿eh? Hablo el porteño un poco, pero entonces me cuesta un poco la lengua. Entonces, lo que me interesa son esas multiscalar y socio-ecological condiciones, o sea, el hecho que la ciudad realmente tiene muchos scalings. ¿Cómo se dice scalings en castellano? ¿Cómo? Muchas Escalas. escalas. Escalas, hay muchas escalas, y tiene también una diversidad muy grande de aspectos socioecológicos, ¿no es cierto? Cuando lo ecológico y lo social se encajan. Entonces, este es un momento, mismo si los edificios son los edificios que han estado ahí por 100 años o por más, algo ha cambiado en cómo viene usada y pensada la ciudad. Por un lado, muchas cosas negativas, una especie de, ciertamente lo vemos en países del norte, quizás en Argentina no, pero ustedes están en Argentina, ¿verdad? Sí, acá hay gente de todos lados, me parece Ah, igual. de todos lados, qué bien. Bueno, Sí. América Latina. O sea, hay, hay toda una serie de cambios que se están dando en las ciudades, incluso las grandes ciudades de América Latina, pero que al mismo tiempo cuando una ciudad cambia algo, no es que sea una cosa muy visible, no es que se anuncie, cambiamos, no. Hay que en realidad extraerlo de un tejido urbano que por ahí ha estado por muchísimo tiempo. Reconocer los cambios, reconocer las consecuencias de esos cambios no es siempre tan fácil, ¿no? Entonces a mí me ha interesado mucho tomar estas dos variables. Una es la cuestión de la multiescalaridad de la ciudad y las funciones socioecológicas, o sea, los aspectos. Y ahí empezamos a ver cambios en las ciudades, porque realmente manejan esos dos elementos, que son elementos fundacionales para una ciudad, los manejan de una manera muy distinta, ¿no es cierto? Las ciudades, hay ciertos aspectos de las ciudades, además de lo visual, la cosa más así, ¿cómo diría uno? Los aspectos, no sé cómo decirlo bueno, digamos socio-ecological functions, ¿no es cierto? Esos te muestran un nivel del espacio urbano que no es el típico, las calles, o sea, todo lo que está construido, ¿no es cierto? Y tenemos que realmente lograr hoy en día capturar
aquello que no es solamente la materialidad de la ciudad, pero los efectos de esas materialidades. Y eso es entonces una invitación a pensar toda una serie de condiciones que existen en la ciudad, no todas visibles, no todas materiales, o sea que ahí hay que explorar y hay que inventar un lenguaje, hay que detectar algo que no está bien marcado, para el cual por ahí no tenemos un concepto o una palabra, y empezar a usar esos conceptos. Porque yo encuentro, por lo menos yo, en mi práctica, yo encuentro que tener un concepto que por ahí no sé cómo usarlo exactamente, me abre puertas. O sea, no es simplemente ver algo con tus ojos, es que en nuestras cabezas imaginamos configuraciones, y eso para mí entonces es una especie de instrumento que yo uso, y yo les digo a mis estudiantes así también que lo usen, para ver algo que por ahí antes no se veía. Y lo que vemos puede ser o material o invisible, pero digamos que es parte de la estructura, del espacio, de cómo sentimos la ciudad. Ese es un punto que me gustaría mucho dejar con ustedes. La otra cuestión es la cuestión de las ecologías, ¿no es cierto? Que esto está un poco relacionado a lo que ya dije, pero realmente tomarse lo ecológico en un sentido muy amplio. Sí necesitamos materialidades para construir, pero hay muchas materialidades que podríamos usar, no solamente el cemento. Por ejemplo, ¿cómo volvemos a usar más madera? Yo sé que en Europa hay toda una serie de experimentos donde están tratando de usar madera, pero usan la madera de una manera que es tan fuerte como si fuera cemento. Y por ahí tiene una vida más larga porque es un poco flexible, no es como el cemento. El cemento, una vez que se desparrama un poco, cae algo, se puede empezar a desmoronar. Con ciertos tipos de maderas tenés una flexibilidad que es parte de cómo se constituye ese instrumento, ¿no es cierto? Entonces, para mí, yo tengo una lista muy larga de esta manera de hacer innovaciones, digamos, que son innovaciones pequeñas, o sea, no, pueden ser grandes, pero no es que signifique cambiar todo, significa usar otros materiales, ¿no? Eso es un elemento que a mí me importa. Otra cosa que yo encuentro muy importante, y me encantaría oír cómo lo están viendo ustedes, es que hemos realmente a este punto desarrollado suficientes innovaciones que nos permiten evitar lo químico. Porque lo químico, sabemos, viene con costos, ¿no es cierto? Costo no digo solo de dinero, digo de cómo nos afecta la vida, cómo nos afecta la salud, o sea, toda una serie de cosas. Hasta ahora hemos sentido ciertamente en un país como Estados Unidos, que sin químicos no se puede vivir. Entonces, eso ya es una amenaza, digamos, ¿no? Pero yo creo que eso de trabajar más con, por así decirlo, no quiero ser demasiado romántica aquí, con la madre Mother Nature, ¿no es cierto? Suena mejor en inglés que en castellano. Madre Naturaleza suena un poco pesado, pero Mother Nature. Pero trabajar más con Mother Nature y lo que ella logra cambiar, manifestar, originar, toda tranquilita, sin hablar, sin nada. Entonces, si te empezás a mirar a la naturaleza, en el sentido estrecho de esa palabra, y ves cómo la capacidad transformativa, te viene a mente realmente cómo nosotros, en nuestras ciudades que están cuya materialidad es tan básica, tan fuerte, tan evidente, tan dominante, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos empezar a ver con otros ojos toda esa inmensa materialidad de la construcción? Porque la construcción es una parte, pero también está el cambio climático, está eso que va a afectar a la construcción. Entonces tenemos que empezar a generar una especie de puente entre eso, entre lo familiar, la construcción con todos los materiales que eso implica, y las otras modalidades que, por así decirlo, pueden lentamente integrarse. O sea, no una revolución, porque eso no, la gran mayoría de las ciudades no tendría el dinero, no tendría las opciones de simplemente vamos a cambiar todo. Eso por ahí en algún país muy rico donde casi no hay gente,
como en Saudi Arabia, lo podés probar, pero digamos en la gran mayoría de los países no lo vas a poder probar. Entonces, pero la noción aquí es cómo empezamos a marcar de una manera nueva las instrumentalidades que nosotros hemos decidido son esenciales para construir, para tener viviendas, para tener calles, puentes, etcétera, etcétera. ¿Qué son los otros elementos que se pueden empezar a introducir ahí? Por ejemplo, yo sé que en Europa, claro, Europa es un continente rico, es simplemente rico. No digo rico en el sentido de buen gusto y bello, eso también, pero digo, tienen dinero. Y todas las entidades que tienen dinero además dan dinero para tener buenas ciudades. Eso, que yo me acuerdo, en América Latina no es tan común. En América del Norte, cero, no existe eso. Entonces, Europa en ese sentido es especial, pero también nos muestra qué es lo que podríamos hacer. Entonces, por ahí usan un cierto tipo de madera, un cierto tipo de lo que fuere en Europa, pero ¿cuál es la versión nuestra, de nuestro continente, ¿no? De América del Sur o lo que fuere? ¿Cómo podemos empezar a generar una diversidad enorme, donde no todo se va a poder usar inmediatamente? Esto tiene que ver con plantas, con tipos de materiales, con tipos de maderas, o sea, toda una serie de cosas, y con tipos de cemento, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos generar una amplitud, por así decirlo, de opciones que por ahí no las usamos, pero que sabemos que existen, que sabemos que hay un lenguaje amplio sobre lo que es manejar una ciudad, construir elementos de esa ciudad, etcétera, etcétera? Y que aquí tenemos que hacer experimentos, tenemos que descubrir, tenemos que incluir a expertos de todo tipo de cosas que generalmente no se incluyen cuando estamos construyendo una casa o un edificio. No, entonces, para mí, esos son así los aspectos positivos, interesantes de lo que es el aspecto, digamos, material, la materialidad de una ciudad. Ahora, yo me puedo cantar un tango aquí, pero ustedes me tienen que decir cuándo dejo de hablar, porque... No, está muy bien, está muy bien. La propuesta entonces es que de todo esto que has dicho, la verdad que te agradecemos porque has introducido una perspectiva nueva a la que veníamos conversando. ¿Qué de esto que estás pensando te preguntás? Porque vamos a ver si puede aportar algo. La idea es llevarnos algunas preguntas también a casa. ¿Qué te estás preguntando que Elkin, desde su mirada de ONU Habitat, de Latinoamérica, del diálogo con muchísimos gobiernos, nos puede aportar? Que nos pueda, ¿qué fue la última palabra? No lo escuché muy bien esto. ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a Elkin Velázquez para que asume a esta discusión? Elkin, sí, ok. ¿Para que asuma qué? Se suma a esta discusión, a estas preguntas que estás trayendo. Pero yo no conozco suficientemente el trabajo de Elkin para saber lo que no hizo. Porque lo que vos me estás preguntando, pidiendo es que yo le pregunte algo que no hizo. Entonces, si él me dice lo que no hizo... Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar. Elkin, de todo esto que dijo Saskia, ¿qué reflexión quieres agregar? Hay que darle el micrófono porque se quedó. Le oigo. A ver ahí, Elkin. Ahora sí. Ahí va. Saskia, Hola. todo lo que has dicho es como siempre inspirador, y aquí en particular creo que hay dos cosas, además muy prácticas, muy concretas, que pueden contribuir a lo que estamos desarrollando. Ahí no hablo de la ONU, hablo de las latinoamericanas, los latinoamericanos. Tú estás hablando de utilizar nuevos materiales de la construcción, de utilizar nuevas técnicas basadas, por supuesto, en entender mejor cómo la naturaleza nos genera muchas de las soluciones. Y yo creo que ese es un planteamiento que desde el punto de vista técnico puede que tenga elementos que ya pueden estar siendo desarrollados en la región, pero el gran tema es cómo ir a escala, cómo de verdad volverlo un mainstream o algo que toma una mayor importancia. Y yo decía
al inicio que un punto importante es que estamos frente a una gran incertidumbre en cómo va a ser la dinámica aguas abajo con esta pandemia, y también decía, frente a la incertidumbre, nada como la innovación. Entonces yo creo que es un momento donde definitivamente hay un ambiente propicio para movilizar muchísima capacidad de innovación en torno a nuevas prácticas en el sector de la construcción, en el sector de desarrollar la ciudad, de desarrollar los barrios, de desarrollar los bienes, utensilios, digamos, las formas que la arquitectura también nos ofrece para vivir, para morar nuestra ciudad. Y ahí me acordé de un planteamiento que desde la CEPAL se viene haciendo, y es el del gran impulso ambiental. El gran impulso es una teoría que no es nueva, de hecho es bastante vieja, surgió de un economista después de la Gran Depresión y planteaba que si de verdad uno quería tener un impacto después de una gran crisis, un cambio o una modificación del curso o una reparación a escala, se requerían que muchas cosas funcionaran al mismo tiempo. Tener buenas ideas, tener la técnica, tener el método, tener la disponibilidad de los materiales, tener las cadenas de suministro, tener la legislación, tener la construcción de capacidades, para no desarrollar solamente uno o dos pilotos, sino para casi que desarrollar una revolución a escala. Claro. Entonces, yo creo que planteamientos como los que tú haces ayudan a identificar como la vía de entrada, el tema, y conectados con esa necesidad, con esa posibilidad de desarrollar muchos de esos elementos, de esas piezas que permitirían de verdad iniciar una transformación y adaptación, digamos, a un futuro que queramos construir. Ese es un tema, y pueden haber otros, por ejemplo, el del transporte público. Un gran impulso ambiental en torno al transporte público tiene implicaciones en diferentes sectores de la economía, en diferentes sectores sociales, porque sabemos que se puede conectar muy bien si se diseña de manera apropiada con impactos positivos sociales, ambientales, económicos, institucionales, en fin. Entonces, yo creo que abres una ventana y ayudas a construir y a consolidar un camino. Creo que tiene muchísimo, muchísimo desierto, y la pregunta que nosotros siempre nos hacemos es, bueno, ¿cómo pasamos a hacer esto realidad? Y este momento en particular yo creo que llega con un apetito de cosas nuevas. Toda esta generación de jóvenes y de jóvenes, diría Ana Falú, que nos acompañan acá, también contamos con todo lo que ustedes pueden traer como ideas para, digamos, avanzar en este sentido. Eso me ha generado como reacción tu punto, y me parece que es absolutamente pertinente. Además, porque yo creo que las soluciones, también lo comentábamos hace un rato, que necesitamos construir en América Latina, simple y llanamente por condiciones estructurales, por fundamentales económicos, sociales, no van a ser las mismas que en Europa, si nos sigamos inspirando muchísimo en Europa. Para decirlo de manera vernacular, la chequera no es la misma, entonces vamos a necesitar más de innovación. Hay una segunda reacción muy interesante cuando hablas de la multiescalaridad en las ciudades, y recuerdo de mis viejas clases yo estudié mi doctorado en geografía, fue en la Universidad de Grenoble, y me acuerdo que hablábamos de las representaciones sociales del territorio y de las diferentes territorialidades. En concreto, yo vivo en Río de Janeiro, aquí hay varias visiones sobre el mismo barrio, Rosiña. El habitante de Rosiña vive esa territorialidad de una manera, y el problema de la pandemia también de una manera. El que vive en Leme o en Copacabana ve el problema de Rosiña de otra manera, y se conecta con ese problema a través de otra representación social del territorio. Y en la medida en que vas avanzando o subiendo en escala, la representación de ese problema y también de las soluciones son distintas. Y Gabriel decía algo muy interesante. Gabriel decía hace un rato, ¿saben qué? Aquí necesitamos también más colaboración, más trabajo colectivo, más inteligencia colectiva. Creo que eso decías, Gabriel, hace un rato. Esa construcción colectiva, colaborativa, que nos hace mucha falta en América Latina, necesita esa dimensión multiescalar.
no solamente, digamos, los que vivimos en el mismo barrio y tenemos la misma representación social, a lo mejor pensamos exactamente lo mismo, somos los que vamos a construir la solución. Yo creo que también ahí nos dejas un punto muy importante, es cómo traducir esa multiescalaridad en, digámoslo de manera pomposa, en nuevos contratos sociales para producir, consumir, vivir de manera distinta en la ciudad. Creo que eso es un tema clave. En ese sentido, Elkin, me gustaría tomar la posta para decir un par de cosas. La primera es contarles, para que de paso, ya que Saskia ha sido una amiga de la Ciudad de Buenos Aires por muchos años, contarles que estamos iniciando un proceso de actualización de nuestro plan urbano ambiental que nos va a llevar a ese tipo de reflexiones. Y que esta semana, por primera vez, hemos anunciado en la legislatura y en el COPE, que es el Consejo de Plan Estratégico de la Ciudad, cómo es ese método de trabajo. Tú hablabas de la importancia de los métodos. Bueno, acá en Buenos Aires estamos cocinando uno, así que pronto saldrá a la luz seguramente, pero tiene mucho de localismo, por eso era la importancia de tenerlo a Carlos en este panel, pero también tiene mucho de metropolitano, porque vamos a estar trabajando más allá de los límites de la ciudad, incluyendo el trabajo de otras voces de otros municipios, interactuando a través de sus legislaturas. Es un ámbito poco usual para el planeamiento, pero que nos parece que es muy atractivo desde el punto de vista de la pluralidad y de la posibilidad de trabajar con quienes luego dictan las leyes que ordenan el territorio de alguna manera. Así que espero que pronto, a lo largo de este año, ustedes puedan ir teniendo novedades de esas cuestiones. Es bien importante, puedo agregar algo a lo que dijiste ahora. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía, así en el sentido muy amplio de la palabra, sienta que es su ciudad. Y lo que está pasando, por ejemplo, en Inglaterra, en Londres y en Nueva York, las dos ciudades donde yo vivo, más y más la gente no siente que es su ciudad. Y eso genera muchos negativos. ¿Sabes? Si es tu ciudad o tu vecindario, vos lo querés cuidar. Si no lo es y vos sos un amargado o vos estás desprivilegiado, empezás a odiar, vas a romper, o sea, especialmente gente muy joven, ¿no? Que todavía no saben cómo manejar sus desilusiones. Bueno. Exacto, es un tema clave, es el de tomar, digamos, partido y compromiso, y yo creo que eso se logra a través de la participación activa en proyectos reales, donde uno ve una transformación, no solo en la participación en la definición de las agendas, que está bien, pero también en la de proyectos concretos. Yo no sé cuánto tiempo nos queda, si fueran 10 minutos más, tengo una pregunta de los alumnos para Elkin y también una o dos preguntas para Saskia. Ustedes, Elkin, vos que estás desde hace rato, 9 minutos. ¿tenemos 10 minutos? ¿A Saskia también tenemos, hay 10 minutos más? ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar a preguntarle una a Saskia. Está acá con nosotros Victoria Roldán Méndez, que es diputada de la ciudad casualmente y la presidenta de la Comisión de Planeamiento. ¿Te querés presentar, Vicky? Le tenemos que abrir el micrófono para que pueda hacer la pregunta, a ver si ya está. Ahí está. Sí, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, buenas tardes. Muy interesante todo. Muy cortito, Saskia, aprovechando tu presencia, pero un poco como decía Gabriel, nosotros tanto en este posgrado como también desde la legislatura estamos empezando este proceso de actualización del Plan Urbano Ambiental, que es del 2008, y un poco que vos, desde tu perspectiva, entiendo que participaste inicialmente, como dijo Gabriel, ¿cuáles son los desafíos, cuáles crees que pueden ser los lineamientos a tener en cuenta para construir este nuevo Plan Urbano Ambiental, teniendo en cuenta este contexto de la pandemia, donde, como dijo también Elkin y dijo antes Carlos, estamos atravesando un proceso de cambio? Entonces, ¿cómo se va a ir configurando eso? ¿Y qué recomendaciones, qué lineamientos nos podés dar para la construcción de este Plan Urbano Ambiental, que se sancionará o que se trabajará 1 o 2 años tardará, ¿no? Eso, muchas gracias. Y tengo una hora para decirlo, ¿sí? No, mira, es muy importante todo lo que mencionaste. Y yo creo que un aspecto crucial que emerge muy, muy fuertemente aquí en Estados Unidos, donde hay mucha alienación por parte de los jóvenes, es que la gente que siente que ellos no importan.
¿sabes? ¿Me explico o no? Que sean jóvenes o viejos, que el sistema funciona de tal manera que ellos no importan. Eso es fatal, especialmente cuando son jóvenes, porque entonces se empiezan a destruir. O sea, vos sabés, América, claro, es un país de una violencia extraordinaria, mucho más violento que Buenos Aires, y eso es decir. Bueno, la Buenos Aires que yo conocí, estaban los tanques ahí, ¿no es cierto? Entonces era muy, muy serio eso. Pero realmente, ¿cómo hace uno para incorporar al más pobre y al que más mal habla y al que parece como un bandido y digamos, los mayores, ¿no? Gente como yo, etc. Yo creo que eso se vuelve más y más importante, porque si no, la alienación realmente tiene raíces muy fuertes en nuestras grandes ciudades, ¿no es cierto? Porque uno se siente muy parcializado, muy que no importa lo que vos pensás, lo que vos decís. ¿Cómo logramos que la gente joven especialmente, porque ahí hay un futuro, ¿no es cierto?, que ellos sientan que ellos importan, que lo que ellos piensan, lo que ellos quieren. Por ejemplo, yo tendría que decir que los alemanes y los holandeses son muy buenos con esas cosas. Entonces han hecho espacios que son para los niños. O sea, dentro de la ciudad, ¿no es cierto?, en ciudades además muy grandes. Entonces, yo creo que si ya empezamos con eso genera un futuro para esos niños jóvenes donde ellos van a querer participar. O sea, uno de los dramas creo que estamos viviendo, un desafío, es la indiferencia de mucha gente que vive en las ciudades por el tipo de cuestiones que vos mencionaste que ustedes tienen que trabajar. Si nosotros logramos que la ciudadanía se interese, sí, vamos a tener debate, sí, vamos a tener gente que se enoja, pero ellos van a sentir, esta es mi ciudad también, ¿no? También importa, no es que esta es mi ciudad, pero esta. Entonces, esos son así elementos. Aquí hay mucho que decir, pero sé que ustedes tienen trabajo que hacer. Yo me voy a hacer una siesta, pero creo que ustedes tienen que trabajar, ¿verdad? No, estoy exagerando un poco aquí. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Saskia. Buena intervención para este tipo de preguntas que hoy nos estamos haciendo. Después lo tenemos a Andrés Carpanzano, que desde Ottawa está también participando en el posgrado y él es muy conocido por un blog que ha desarrollado en Iberoamérica. Andrés, tenés una pregunta para Elkin, me parece. Sí, gracias Gabriel. Saludo a los colegas del podcast. Hola Elkin, soy Andrés de Ciudad Hub, que es un podcast. Así que tuve la suerte, hola Saskia, también encantado, y de paso, que paso el anuncio, me encantaría también poder invitarte en el futuro a ser parte de... y con Elkin tuvimos 2 conversaciones, de hecho es el único que participó 2 veces en nuestro podcast, y fueron 2 momentos clave. Uno fue unos días antes del Foro Urbano Mundial de Kuala Lumpur, y después, cuando aparecieron todas estas crisis sociales con Chile como epicentro, pero que fueron crisis sociales, culturales, urbanas, yo diría, en casi todo el mundo. Y Elkin fue muy perspicaz porque olfateaba que algo estaba pasando en las ciudades. Y ahora nos volvemos a encontrar y es con la pandemia y todo esto. ¿Qué cosas crees, Elkin, que las ciudades tienen que incorporar ahora mismo, no a futurología, ahora mismo deberían incorporar en su itinerario, en sus agendas urbanas? Yo me animo a decir 3, que es vivienda, por lo menos en Argentina, diría la gran mayoría de las ciudades, las viviendas las hace el sector privado y la vivienda pública la hace el Estado federal, no tienen nada que hacer, excepto Buenos Aires y alguna más. Internet, creo que las ciudades se tienen que proponer que la infraestructura de conectividad sea uno de sus activos, y el tema salud, que esto también está mezclado, ¿no? Hay ciudades del mundo que tienen políticas de salud, tienen infraestructura y tallan en ese ámbito, y otras que es competencia o provincial o federal. Andrés, nos volvemos a encontrar y qué grato, y le recomiendo a Saskia que se articule con ellos porque son muy buenos. Mira, Andrés, tú mencionas vivienda, internet y salud. Claramente tienen que formar parte de cualquier proceso de convivencia, digamos, de 2 años, 18 meses de convivencia con el COVID y de inversiones para una recuperación y también de reimaginar la ciudad del futuro. Pero vos me estás preguntando por qué hacer hoy, y yo creo que en este momento uno de los temas más importantes
y tomo bastante de lo que estaba diciendo Saskia, no es solamente en Estados Unidos, es en América Latina también, y mucho, y ya estaba ocurriendo antes de la pandemia. Los jóvenes, los grupos sociales más vulnerables no se están sintiendo incluidos, no se están sintiendo escuchados. Yo creo que donde hay que hacer un énfasis y un hincapié al día de hoy es en escuchar, en integrar, en establecer esa conversación con los jóvenes y con la sociedad. A mí me parece fundamental, sobre todo teniendo en cuenta los impactos de la pandemia en la región. Ya veníamos en una situación que no estaba bien desde el punto de vista económico, pero tampoco estaba bien desde el punto de vista social y desde el punto de vista del malestar, de la sociedad. Habíamos terminado el año con una gran cantidad de movilizaciones, protestas, y la gente lo que estaba diciendo era, por supuesto, necesito ser escuchado, necesito ser escuchada, pero también estaba diciendo, no aguantamos más la sociedad de los privilegios, una cultura de privilegios que prevalece en América Latina, un clasismo, una exclusión, y no solamente en lo material, sino también en los comportamientos, en las formas, digámoslo así, en la ciudad. Entonces, a mí me parece que ese es un tema fundamental, porque después de, imagínate, vamos a quedar pobres, vamos a quedar con hambre, porque hay mucha gente que en este momento está con hambre, y no solamente eso, vamos a quedar después de 2 meses, 3 meses, 4 meses de encierro, vamos a quedar con mucha energía por liberar. Y yo creo que vale la pena darle muchísima atención a esa situación, y pasa por jóvenes y comunidades en el centro de todos los procesos que vienen de aquí en adelante y de todo lo que vamos a construir. Muchas gracias, Adelante. Elkin. Gracias. Muchas gracias. Bueno, bien, esta última vuelta me gustó porque los dos nos ayudaron a poner el foco en la juventud y en otro tipo de equidad, ¿no? Que a veces no es ni la equidad social ni la equidad de género, sino que es la equidad de que todos puedan tener voz. Yo sumo esto también la de los adultos mayores. Viví un tiempo en Italia, cerca de Bolonia, y ahí aprendí la importancia que le dan a que todo el mundo pueda disfrutar la ciudad. Así que nada, me parece un tema central. Ya estamos en hora, la verdad nos hemos excedido en realidad. Ha sido un placer poder compartir con ustedes esta invitación. Lo que vamos a hacer, hay preguntas de todo tipo que me han llegado tanto por el chat, alumnos que habían preparado preguntas que no han podido hacer, pero quedarán para la próxima vuelta. Yo además de agradecerles, les contamos que esta clase la vamos a poder compartir a la grabación luego para que puedan acceder quienes hoy no han podido estar. Y también contarles que vamos a tener una nueva ronda de preguntas dentro de 2 semanas con intendentes de la Argentina para preguntarles cómo están creciendo las ciudades. Es un tema que nos interesa ver, y tenemos invitada a Bettina Romero, que es la intendenta de Salta, a Pablo Hapkin, que es el intendente de la ciudad de Rosario, a Ulpiano Suárez, que es el intendente de la ciudad de Mendoza, y a Tadeo García Salazar, que es el intendente de Godoy Cruz. Así que vamos a poder seguir profundizando estos temas que están muy vinculados, porque bueno, hoy hemos hablado más de una cuestión global, de paradigmas, de nuevas agendas urbanas, de transformaciones, y les agradezco muchísimo, en serio, que Saskia, Elkin, Carlos antes hayan podido participar. Muchas gracias, Saskia, por superar las dificultades técnicas. Muchas gracias, Elkin, por quedarte media hora más y participar con nosotros. No me faltaba un privilegio y lo felicito. Bueno, y nada, lo que vamos a hacer ahora, vamos a despedir a los invitados y nos vamos a quedar con los alumnos conversando entonces un poco de qué lecciones nos llevamos de la clase de hoy. Muchísimas gracias. Adiós. Bien. Saskia, encantado, y hasta otra oportunidad. Un gusto. Chau, chau, muchas gracias. Chao. Chao.